Vamos a comenzar con un salmo que dice de esta manera: mi corazón es pobre, Señor, yo me siento de barro, soy como arcilla abandonada que espera las manos del alfarero. Pon tus manos, Señor, tu corazón en mi miseria y llena el fondo de mi vida de tu misericordia. Protege mi vida, sálvame, confía. Quiero decirte lo que eres para mí. Tú eres mi Dios, tú eres mi Padre, tú me quieres. Te estoy llamando todo el día. Da alegría a quien quiere ser tu amigo, que mi confianza la he puesto en ti. Yo sé que tú eres bueno y me perdonas. Sé que eres misericordioso con quien abre su corazón a tu amor y tu lealtad. Escúchame, atiéndeme, te llamo. Yo vengo a estar contigo y a quedarme junto a ti. Me callo ante ti, ante tu presencia, porque tú conoces lo íntimo de mi vida. Aquí estoy, Señor, con mi corazón como es, que no oculte nada a tus ojos abiertos. Aquí estoy como arcilla fresca, esperando ser modelada por tus manos misericordiosas. Tú eres grande, tú haces maravillas. Tú, el único Dios. Enséñame, Señor, tu camino, y que mis pasos sigan tus fuerzas, tus huellas con fidelidad. Que mi corazón, sin dividirse, sea todo tuyo. Te doy gracias de todo corazón, Señor, Dios mío. Te diré siempre que tú eres mi amigo fiel. Me has salvado del abismo profundo y yo he experimentado tu misericordia. Me has liberado de los lazos de la tentación. Yo he experimentado tu misericordia. Me has hecho revivir, volver al camino. Yo he experimentado tu misericordia. Señor, yo me alegro porque eres mi Dios, Dios compasivo. Me alegro porque eres piadoso y paciente. Me alegro porque eres misericordioso y fiel. Señor, mírame, ten compasión de mí, dame fuerza. Tú, Señor, siempre estás pronto a ayudarme y a animar mi corazón cuando decae. Tú, Señor, toma mi corazón de barro y moldéalo según la grandeza de tu misericordia. Amén. Esta oración está tomada del Salmo 85, por si alguien quiere leerla con calma para el momento de serenidad y de oración y demás. Bien, ¿de qué vamos a hablar en el día de hoy? Vamos a conversar sobre el año litúrgico. ¿Por qué el año litúrgico? Porque miren, estamos terminando el año civil. En el hemisferio norte estamos ya en el otoño, pleno otoño, mes de octubre, el octavo mes es el décimo, sería el octavo mes. October es de octo en latín y en griego, es el octavo mes. Pero ya estamos en pleno otoño en que se recogen las cosechas y se preparan para vivir el invierno. Entonces es el ciclo de la vida, el ciclo del tiempo, ese ciclo que vamos viviendo día a día, mes a mes, año a año, así toda nuestra vida. Pero ahí es bueno siempre aclarar puntos. Cuentas claras conservan amistades, dice nuestro refrán. La figura que más se me asemejaba a la liturgia era precisamente la del Papa Benedicto XVI. Benedicto XVI habrá tenido muchos defectos, como tenemos todos, pero tiene una gran virtud, que ha sido un hombre dedicado a la investigación y a la reflexión religiosa, a la reflexión del Evangelio. Él pocas veces hablaba, pero cuando hablaba montaba cátedra, como aquel que dice. Y toda su vida se dedicó a la investigación, aun cuando era arzobispo de Múnich, una de las grandes diócesis en toda la cristiandad en Alemania y demás. Allí es donde él dio gran parte de su sabiduría y de su creación literaria y demás. A ver, ajá. Al comienzo de la Iglesia no existía el año litúrgico. Cada cual celebraba el tiempo, las fiestas, la vida, como creía conveniente. Toda la vida cristiana y los escasos actos cultuales de la Iglesia primitiva giraban en torno a la memoria de Jesús y a su memorial, la Eucaristía. O sea, hay que tener en cuenta lo siguiente. Del año cero, o sea, el año de Navidad, hasta el año 313, en la cultura romana, era como diríamos vulgarmente, un salpafuera. Cada cual vivía el tiempo, vivía la memoria, vivía la escucha, vivía el compartir como podía, porque estaban siendo perseguidos. En el año 313, el edicto de Milán legaliza la iglesia y ya empiezan a respirar un poco y empiezan también un poco a relajarse. Y por eso va a haber un movimiento de vuelta a la austeridad, el monacato primitivo. Pero eso lo dejamos para otro día. Cuando la gente se juntaba para celebrar, ¿qué era lo que se juntaban a hacer? A compartir lo que Jesús había compartido con ellos, lo que había compartido con nosotros, su memoria y el pan y el vino.
era la memoria de la vida de Jesús, de los acontecimientos que ocurren durante su vida, era lo que ellos celebraban. Recuerdo que en mi tiempo hubo tal cosa. San Pablo tiene una de sus cartas que nos dice bien claro, el recuerdo lo que el Señor Jesús la noche en que iba a ser entregado, etcétera, 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 nos cuenta el memorial. Por eso, la única celebración litúrgica, la única celebración religiosa que tenían las primeras comunidades eran precisamente la celebración de la memoria y del compartir. Eso era lo que memoria eran, pues lo que habían sido testigos ellos. Habían sido testigos del amor de Dios, habían sido testigos de su muerte, etcétera. Actualmente las celebraciones litúrgicas se realizan en los momentos que marcan nuestros tiempos. Tiempo el ritmo diario, semanal y anual. O sea, en aquel tiempo se juntaban en las grandes fiestas judías. El primer elemento de unidad eran las fiestas judías. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. Jesús era judío, María era judía, los apóstoles eran judíos, toda la primera, llamamos, la primera camada de seguidores de Jesús eran judíos. Había ya algunos infiltrados, entre comillas, de origen griego, por ejemplo, Felipe y Andrés. Felipe es un nombre que significa Felipe, filos y pos, amigo de los caballos. Y no es nada extraño que tuviera contacto con la cultura griega, ya que la familia de Felipe eran pescadores y tenían comercio en la zona de la Alta Galilea, que era donde estaban las grandes ciudades de la Decápolis, las grandes ciudades en las cuales se daba intercambio comercial. Y el otro seguidor de Jesús, que tiene nombre griego, es Andrés. Andrés significa varón masculino. Era lo que es. Y por ahí entonces habría algunos, Matías es uno de los que desde el primer momento ha seguido a Jesús, pero no había entrado en la ficha de los 12 elegidos. Va a ser después de la institución de los diáconos, es la institución entre los seguidores de Jesús que eran de origen griego. O sea que ahí ya desde el primer momento una mezcla en nuestro tiempo diario, semanal. Entonces ellos tenían las oraciones diarias que han quedado casi excluidas, excluidas, utilizadas por los clérigos, por los religiosos, por aquellos que vivían una vida religiosa más austera y más perfecta, entre comillas. Hay que rezar todos los días 6, 9 salmos, la hora de la mañana, los laudes, la hora intermedia, las vísperas y las completas. Bueno, se rezan salmos enteros, medios salmos y demás. Entonces, después la reunión semanal es la reunión del sábado, del viernes por la tarde los judíos y el sábado entero hasta atardecer. Después los cristianos van a ser los sábados y los domingos. Y luego ya las celebraciones actuales. Pero, ¿de dónde viene esta organización? ¿Quién es el que tiene hoy día diríamos la paciencia de ponerse a imponer una serie de cosas, una serie de divisiones del tiempo y demás? Ahora, vamos a partir de lo siguiente. El tiempo se divide en diversas etapas. El tiempo es una de las divisiones del año, perdón. Es una de las divisiones del año. Tiene 12 meses, tiene 52 semanas, tiene 365 días. Todo eso hay que llenarlo con religión. Todo eso hay que ponerle con un algo de la fe. Entonces, ¿quién da lugar a esto? A la luz del día, a la tiniebla de la noche, el sol y la luna, los astros del sol, los astros de la luna, los astros del universo. Por eso, no sé si ustedes se han dado cuenta, los templos ortodoxos tienen una característica muy curiosa, tienen como una especie de cebolla en medio. ¿Por qué es eso? Porque ellos quieren recrear la naturaleza, quieren recrear el universo. Y dentro está adornado pues eso, de luz, de luna, de estrellas, de firmamento y demás. Porque ellos celebrando la Eucaristía es como si se envolvieran en una aura, en una atmósfera, en un momento de solamente la luna o el sol que van a iluminar. Por eso el año puede ser de dos formas, o contar el año solar o el año lunar. Nosotros los cristianos en Occidente, todo tipo de cristianos, católicos, protestantes, ortodoxos y demás, celebramos la luz solar como principio de nuestro día. Por eso ponemos el primer día de la semana
¿Cómo se dice el domingo en inglés? Sunday, el día del sol. El segundo día de la semana, ¿cómo se dice? El día de la luna, lunes. Luna es el nombre para la luna en latín. El martes es el día de Mercurio, el miércoles es el día de no, el martes es el día de Marte, el miércoles es el día de Mercurio, el jueves es el día de Júpiter, el viernes es el día de Venus y el sábado es el día de Saturno. Entonces, cada astro en la atmósfera va dando un día, un sentido del día, un sentido de las cosas a cada día. Empiezan a regirse, por así decir, las personas por los astros, por el medio natural en el cual están inmersos para, vamos a ver. El año solar, que es lo que vamos a poner otras cosas claras que las conocemos desde que estábamos en la escuela, pero de tanto conocerlas las hemos desgastado. El año solar es el tiempo que emplea la Tierra en su movimiento de traslación alrededor del Sol. Son exactamente 365 días, 5 horas, 48 minutos y 46 segundos. Ese mismo espacio de tiempo sin las fracciones es lo que llamamos el año civil. Entonces, año civil, aquel que cuenta el tiempo que tarda la Tierra en dar una vuelta alrededor del Sol. Son 365 días, 5 horas, 48 minutos y 46 segundos. Ese mismo espacio sin las fracciones es lo que llamamos año civil, que es el año solar, el que nos da con pelos y señales, nos da minutos, segundos, horas, etc. Año civil simplemente los días. Año lunar es el que llamamos el conjunto de 12 lunaciones, que componen en total 354 días, 8 horas, 48 minutos y 45 segundos. O sea, año, la gran unidad de tiempo. Año solar, en la Tierra dando las vueltas alrededor del Sol. Año civil, lo que las horas, los días que tardan. Se sacan de la cuenta 5 horas, 48 minutos y 46 segundos. Esas 5 horas, 48 minutos y 46 segundos en el mundo civil se añaden cada 4 años y forman un día entero. Segundo más, segundo menos, segundo menos. Pero ahí está. Entonces el año lunar es lo mismo, pero con la luna. En el conjunto de 12 lunaciones que componen en total 354 días. O sea, las vueltas que la luna da alrededor del Sol, perdón, alrededor de la Tierra. Entonces se ve solamente de noche, porque pues, la luna la vemos de la noche, no la del Sol. Le da el Sol durante el día y no lo vemos. Le da el Sol durante la noche, no le puede dar el Sol. Tiene ella su espacio libre. Pero bueno, cristianos celebran el movimiento solar. Musulmanes, ortodoxos, muchos de ellos, y demás judíos, celebran el movimiento de la luna. Son los dos momentos que nos van a dar la cuenta del tiempo. Porque, bien, al fin y al cabo, el año litúrgico de lo que se trata es de santificar el tiempo, de santificar las formas de vivir, de ser y de estar en el mundo. Ahora, después ya vienen otras formas de calcular el tiempo. Uno de ellos es el año juliano, que consta de 365 días y 6 horas son sobrantes, componen cada 4 años un día, que se agrega el mes de febrero, formando el año bisiesto, año juliano. ¿Por qué se llama juliano? Porque Julio César, el que estableció en el Imperio Romano, organizó cómo se debía de contar el tiempo, cómo debían de ser las cosas y demás. Entonces, año juliano, 365 días y 6 horas. Esas 6 horas, 6 por 4, 24, cada 4 años da un día. Por eso cada 4 años tenemos un día bisiesto, un año bisiesto. Entonces se añade a febrero, que tiene menos días, tiene 27 días y en el añadido 28 cada 4 años. En esto, la combinación, el año litúrgico, entonces, ¿en qué consiste? El año litúrgico consiste en combinar año lunar, año solar y año civil. Es la misma cosa, pero hay que saber distinguir, unas son más puritanos, más exactos, y otros son más genéricos. Ahora, ¿quién hizo el año litúrgico? ¿Quién lo organizó de esa manera? La Iglesia, en orden a la celebración sucesiva de los misterios de la vida de Cristo y culto de los santos. O sea, la comunidad cristiana se encontró, sobre todo a partir del año 313, con el siguiente problema, la siguiente situación. Ellos sabían que tenían que celebrar la fe, era importante para ellos.
dentro del ámbito civil, dentro del ámbito religioso. O sea, imponer al mundo civil y al mundo técnico, por así decir, unas celebraciones religiosas. ¿Cómo se celebran estas religiones? Porque, por ejemplo, hay fiestas que son siempre el mismo día, 25 de diciembre, siempre el 25 de diciembre, siempre la Natividad del Señor. Pero, sin embargo, la Pascua del Señor, que es el día más importante de nuestra fe, es el día que marca la luna. La primera luna llena del equinoccio de primavera. Esa es la que me va a marcar cuándo es la Pascua. O sea, se combina para contar el tiempo religioso, tiempo litúrgico, el año lunar, año solar, año civil. Y es la Iglesia la que va a buscar sobre todo esa ah, forma. Es el año litúrgico. El año litúrgico está formado por 3 ciclos. Ciclo diario, pues las horas, por ejemplo, las horas del día, al amanecer de la mañana, cuando está todavía despertándose el gallo para cantar y está la luna para irse a acostar, las maitines se llamaban antes, ahora se llama la liturgia de las horas, la liturgia de lectura. Se lee 3 salmos y 2 fragmentos de la Sagrada Escritura o de la vida de los santos. Ya a primera hora de la mañana ya ha salido el sol, a la hora de las 8, las 9 de la mañana, las 2 a las 2, las 3 de la mañana. Luego la otra es los laudes, las alabanzas, que también se hacen 3 salmos, una oración litánica y un fragmento pequeño de la palabra de Dios o de la vida de los santos. Después ya durante el día, tercia, sexta, nona, o se reza cada 2 horas o cada hora una de ellas, que es cortita, o se hace una durante la mañana. Ahora, al caer la tarde, al caer de la tarde, se hace la lectura, el rezo de las vísperas. Las vísperas es aquello que es antes del día de mañana, para prepararnos a vivir el día de mañana. Y luego ya también lo mismo, 3 salmos, un fragmento de la palabra de Dios y una oración litánica. Y luego viene al irnos a la cama, las completas. Completamos el día con la oración, completamos el día con un recuerdo ante el Señor, completamos el día con la palabra de Dios en nuestra... Amanecemos pensando en Dios, nos acostamos pensando en Dios. Diario. Semanal, hay días más importantes que unos más importantes que otros. El domingo más importante, por ejemplo, que el miércoles o el jueves, porque el domingo celebramos la resurrección del Señor, que el Dominus Dei es la oportunidad de poder celebrar esa triple solemnidad del día, cada día de demás. Entonces después van a venir, cada día es especial. Lunes, día de feria, de hecho en portugués se dice feria, no se dice lunes, se dice martes, se dice feria primera, feria segunda, feria tercera. Entonces, feria cuarta, feria quinta, feria sexta, séptima ya es viernes, sábado, domingo, esos tienen el nombre propio. Nosotros hemos conservado el nombre de los griegos y los romanos. Domingo, día del sol, Sunday en inglés se dice día del sol, lunes, día de la luna, martes, día de Marte, miércoles, día de Mercurio, jueves, día de Júpiter, viernes, día de Venus, sábado, día de Saturno. Entonces, esos son los 3 ciclos formados, diario, por horas, semana por días y anual, periodos. ¿Qué periodos tenemos? Tenemos el Adviento, que nos prepara la Navidad, que son 2 semanas. Adviento son 4 domingos. Se ha quedado 4 domingos, antes eran 40 días, pero se ha quedado 4 domingos, ni siquiera llegan a los 40 días. 4 domingos el Adviento, 2 domingos y medio, 2 semanas y media, la Navidad, que empieza con el nacimiento de Jesús y culmina con la adoración de los santos reyes, la Epifanía, la manifestación de Dios. Después viene el tiempo ordinario, que son 34 semanas, que es interrumpida por la Cuaresma, que tiene 7 semanas de oración y de reflexión, ese periodo fuerte de conversión, y que desemboca en la Semana Santa, la Semana Grande, la Semana de la Pascua, la Semana del Amor, la Semana de la Pasión, la Semana de la Tradición, la Semana de poner las cosas claras y demás. Y luego viene la Resurrección del Señor, otras 7 semanas de Pascua, 7 semanas de Cuaresma y 6 semanas de Pascua, que van a culminar con el nacimiento, un día, no un periodo, un día, el periodo del Espíritu Santo. Y ahí comienza la vida, la marcha de la Iglesia en el tiempo ordinario, en el tiempo de cada día, en el Ordo Dies,
que es lo que viene a significar tiempo ordinario. Entonces, vamos a ver, pasar a la siguiente slide. Ni las horas, ni los días, ni los periodos son precisamente los mismos del año civil, sino propios del litúrgico. No coinciden el año litúrgico con el año civil. El año civil tiene sus normas, tiene sus cosas, el año civil, el año religioso tiene otras. Ni las horas, ni los periodos, ni los días son precisamente sino el tiempo civil, sino el tiempo litúrgico. Los gobiernos pueden organizar, muy bien organizados, por cierto, el tiempo de trabajo, el tiempo de descanso, el tiempo de entretenimiento, el tiempo de educación, etc. La Iglesia no se mete en eso. La Iglesia celebra su fe en las etapas del tiempo, teniendo siempre como visión grande el día del Señor, el día del domingo. Es el comienzo de la semana. Por eso nosotros hacemos el domingo como si fuera el final de la semana, y es al revés. Muchas veces nos vamos de weekend. ¿Para qué? Para disfrutar el domingo. Pero el domingo es el primer día de la semana. O sea, empatamos 2 días, 2 días del final de la semana y un día de la semana, del comienzo de la semana. Bueno, si ha funcionado durante ¿cuántos? 2000 años, creo que puede seguir funcionando. El domingo fue el día litúrgico primitivo único de la semana. Llegó un momento en que el único día de la celebración litúrgica era el día del domingo, el día del Dominus Dei, el día del Señor. Luego después ya se van añadiendo, según el mundo romano va cediendo espacios a la comunidad, esta comunidad de los caminantes, como le llamaban, o de los pescadores o de los carpinteros. Tenían un montón de nombres estos seguidores de Jesús. Según que iban tomando poder, iban afianzando, iban colocando sus fiestas. Y así además del domingo pasa a celebrar los días de la semana, y de la semana ya se le da el nombre completo a los días del año litúrgico, que es el que nosotros estamos celebrando y demás. Ahora vamos a la parte práctica. Los judíos santificaban el sábado. Los cristianos sustituyen el sábado por el domingo. ¿Por qué razón? Por una razón muy sencilla. El primer día de la semana Jesús resucita a Jesús. Si Jesús hubiera resucitado el miércoles, hubiera resucitado el domingo, bueno, el domingo resucitó. Pero algunos preguntaban, pero padre, esto no tiene mucho sentido. ¿Cómo que no tiene sentido? Tiene todo el sentido celebramos lo que creemos, y creemos que el domingo, día del Señor, es el día en que Jesús resucita. Por tanto, es el día grande, el día importante para vivir nuestra fe. Sustituyen el sábado por el domingo, pero no son 3 días completos de 24 horas cada uno, serían 3 por 4, 12, 3 por 2, 6 y unas 7, 72 horas. No. Jesús estuvo en el sepulcro de las 3 a las 6 de la tarde del viernes, un día entero para ellos. De las 6 de la tarde del viernes a las 6 de la mañana del sábado, 2 días enteros. Y de las 6 de la mañana del sábado hasta el amanecer del tercer día, el amanecer del sábado, que viene siendo a las 5 de la tarde, 4 o 5 de la tarde, 6 de la tarde, es el tercer día. Al amanecer ya están en el tercer día. En conjunto son 30 y pico de horas. En la práctica, en el sentido espiritual, son 3 días. Por eso la Trinidad nos está. El número 3, no olvidemos una cosa muy importante, el significado que le dan los judíos a los números. El 3 es la eternidad, ayer, hoy y mañana. Cristo resucita ayer, hoy y mañana. Cristo nos da el tiempo, nos santifica el tiempo y nos invita, por tanto, a ir celebrando ese tiempo. El objetivo primordial del tiempo litúrgico es celebrar el misterio de la salvación. O sea, ¿para qué nos juntamos el domingo? ¿Para qué nos juntamos el miércoles, por ejemplo, que es día de misa? Por ejemplo, en la cultura católica, el jueves es el día dedicado a la Eucaristía, el viernes dedicado al Sagrado Corazón, el sábado dedicado a la Santísima Virgen, lunes, martes, miércoles a quien aparezca, el día del santo que sea allí, que caiga ese día. Pero ¿para qué nos celebramos? ¿Cuál es el objetivo principal? Celebrar el misterio de la salvación. O sea, la gran fiesta que se celebra cristiana. Por eso, si hay que ir un día, solamente un día en la semana, ¿qué día se va? El domingo. Así que no hay que darle vueltas, muchas vueltas y demás. El domingo. Por eso se llama Dominus Dei.
Día del Señor. Miren, hasta 1962, en que comienza el Concilio Vaticano II, y el primer documento que se aprueba es el de la Sagrada Liturgia, precisamente. Eh, todo el año comenzaba con el Adviento, el año litúrgico comenzaba con el Adviento, y así es actualmente. Mas, sin embargo, más que esa es la organización práctica, la organización siguiendo las pautas de la naturaleza, las pautas del tiempo, el tiempo que lo estamos matando, el tiempo que estamos en la crisis de temporalidad grande. Se celebraba eso en el Adviento, el Adventus, es la venida de alguien. Miren, el Adviento no se lo inventó la Iglesia. En ese sentido, hay muchas cosas que pensamos que son de Iglesia y no han sido inventadas por ella. El Adviento es el Adventus que celebraban los romanos cuando un general victorioso volvía a Roma con sus tropas vencedoras, con sus trofeos, con sus esclavos y demás. Todo el mundo le salía a recibir y levantaban en orden columnas de alabanza y poemas se escribían. Era una tremenda fiesta. Es como si se acuerdan algunos de los que me están oyendo. Aquí en Nueva York, la ciudad de Nueva York, cuando terminaba un juego de pelota, el famoso, un torneo de lo que fuera, se iba a la batería de los héroes aquí abajo en Manhattan y se tiraban papelillos cortados, hacían una gran fiesta y demás. Y cuando terminó la Segunda Guerra Mundial hicieron lo mismo, etcétera. Cuando han vuelto victoriosas las tropas. Eso es el Adventus, la venida del triunfo, la venida de la salvación, la venida de la libertad, la venida de un mundo nuevo. Pero los cristianos hicieron esto es importante por ellos, significa esto. ¿Quién es el importante para nosotros? Cristo resucitado. ¿Y cuando viene Navidad? ¿Cuándo se prepara venir en Navidad? En Adviento. Adventus, la llegada de la venida de. Así es como se empieza a celebrar. Pero después, y está bien, nadie dice nada en contra de que esté mal, y mucho menos, pero hay que perfeccionar. Y más perfecto, en primer lugar, la Pascua de Resurrección. Porque sí, muy bonito que Jesús viene y triunfa y hay que alabar que ha venido, que ha triunfado y demás. Pero ¿por qué ha triunfado? Porque ha muerto por nosotros y ha resucitado por nosotros. Es el misterio de la muerte y la resurrección del Señor, que está por encima del misterio del Adviento y la Navidad. Pero vamos, después podemos dejárselos a los expertos, que nos tienen muchas veces muchas cosas que estudiar y muchas cosas que hacer y nos meten en esos enredos. Bien, vamos a la siguiente slide. Los primeros de Jesús, seguidores de Jesús, eran judíos. Eso no hay que... Eso, no hay vuelta de hoja, no hay que discutirlo más. Después de la muerte y resurrección de Jesús, siguieron participando en las celebraciones judías, pero poco a poco fueron surgiendo celebraciones propiamente cristianas. O sea, Jesús era judío, María era judía, José era judío, Pedro era judío, Andrés más o menos, al menos coqueteaba con los romanos, Simón el Celota es lo mismo, era judío, Judas Iscariote, el sicario, el hijo del sicario, era judío, era profundamente judío y no quería que por ahí estorbaran a esa gente, etc. Entonces, claro, se celebra la fe de acuerdo a la muerte y resurrección de Jesús, siguiendo participando en las celebraciones litúrgicas. Ellos ponen el cordero, ellos ponen tal cosa, ellos ponen tal otra, ¿entienden? Pero es la celebración litúrgica de judía. Pero poco a poco van a ir sustituyendo, haciendo un switch, donde eran celebraciones propiamente judías, se van a bautizar, vamos a ponerlo así entre comillas, se van a cristianizar. Y va a llegar un momento en que desaparecen. Por ejemplo, una cosa que, sin mucho detalle, se habrán dado cuenta de que el sacerdote en la celebración de la misa católica, la misa cristiana y demás, después de presentar las ofrendas, se lava las manos. Esa es una celebración, es un rito judío. El judío no podía presentarle a Dios nada con impuro. Por eso las lavadas de manos, las lavadas de pies, las lavadas de boca, etcétera. Pero sobre todo las lavadas de manos, porque lo que lleva para Dios sí tiene que ser puro. Y se ha quedado en nuestra liturgia, pues, en el lavatorio de las manos, que muchas veces es puntual, porque también tuvo un sentido, porque si llevaban los corderos, llevaban los cabritos, llevaban las palomas, llevaban los bueyes a sacrificar, se manchaban. Pero después de estar
bregando con animales grandes, ir a ofrecer los sacrificios, no, se lavaban las manos, así se ha quedado el lavatorio de las manos. Entonces así se ha quedado en nuestra fe, en nuestras celebraciones litúrgicas, se ha quedado en el sentido de lavado de manos, pero sentido también de limpieza de corazón. Las manos, de la abundancia del corazón habla la boca, dice nuestro refrán. Por eso las manos lavadas es la mano victoriosas y limpias que ofrecen a Dios sus sacrificios. Así, al final de la celebración del sábado, los cristianos solían reunirse para celebrar la victoria pascual de Jesús, el día de la resurrección. Es decir, el primer día de la semana. O sea, ellos sabían que los judíos celebraban, y ellos mismos celebraban, la acción de gracias por la Pascua. Entonces, la Pascua es el que pasa el paso de Dios entre ellos, Cristo resucitado. Cristo resucitado es el que nos va a dar el sentido de la vida, el sentido importante para vamos a sacar el slide. Muy bien. En esas reuniones, ¿qué se hacía en esas reuniones? Se comentaban las escrituras, en clave cristiana, y se llevaba a cabo la fracción del pan. Un ejemplo. A lo largo de todo el Antiguo Testamento está la promesa del Mesías. ¿Quién es el Mesías para el cristiano? Jesús de Nazaret. Entonces, en el mundo del Antiguo Testamento, todos los judíos, devotos y demás, se pasan, hasta el día de hoy, se pasan leyendo, escrutando, meditando, comparando quiénes saben que el Señor va a venir, cuáles son las características del Señor, quiénes podemos encontrar en ellos. Entonces, eso lo hacen también los cristianos. En el fondo, ellos saben, nosotros sabemos de que en estas reuniones se comentaban las escrituras en clave cristiana y se llevaba a cabo, nos dice en la Carta a los Hebreos, capítulo 20, versos 7 al 17, nos explica cómo se hacía, se lleva la fracción del pan. El compartir va a ser una de las características principales del judaísmo y del cristianismo. Si fuéramos a definir con una palabra judaísmo y a definir con una palabra cristianismo, que sea común, la palabra compartir. Compartir el pan, compartir la vida, compartir la esperanza, compartir las penas, compartir las tristezas, pero compartir. En el libro del Apocalipsis, capítulo 1, verso 10, el primer día de la semana recibe un nombre propio cristiano, domingo, día del Señor. Dominus Dei, domingo es lo que significa Dominus Dei, el día del Señor, es lo que está ya. Empezamos la semana, empezamos el mes, empezamos el año, diciendo el día del Señor es el día primero del año, es el día de la vida. La fiesta judía de la Pascua, la fiesta anual, recibe una interpretación cristiana. Leemos en 1 Corintios capítulo 5, versos 7 al 8. Cristo, nuestra Pascua, fue inmolada. Celebremos pues la fiesta no con fermento viejo ni con fermento de malicia y perversidad, sino con panes ácimos en la pureza y en la verdad. O sea, desde el primer momento que hasta el día de hoy lo seguimos dirigiendo. Oración que estamos en la noche que el Señor Jesús, tomando con sus discípulos, tomó pan, nos dio diciendo, tomen y coman, pero que y beban, etc. Repite palabras que había hecho Jesús y que estaban en la Escritura. O sea, no se inventan los apóstoles, no se inventan nada. Repiten, son repetidores. Que después va a irse descubriendo una serie de realidades, una serie de cosas, una serie de presentaciones y demás, es distinto. Pero ellos, Corintios, la carta de los Corintios nos habla de las tres cartas las dos cartas que se han conservado. O sea, que hay un investigador, el profesor de la Universidad de Salamanca, el profesor Guijarro, que afirma que probablemente la carta de los Corintios hayan sido 6 cartas, que se han perdido algunas, que se han fusionado con otras, algunas otras que se atribuyen a otros, pero que son los Corintios. Bueno, un salpa por ahí, pero de hecho es que en todas las primeras cartas es ese sentido de la comunidad y ese sentido de la celeridad del tiempo. Lo mismo que pasa celebrar los judíos. Los judíos están celebrando todavía hasta el día de hoy la llegada del Mesías. Los cristianos estamos esperando hasta el día de hoy la llegada de Jesús, el nuevo Mesías. O sea, en ese sentido tenemos uno. Y tenemos héroes y tienen héroes. Tenemos héroes entre nosotros, que son los santos, que es María Santísima, etcétera. Y ellos tienen también entre ellos pues figuras importantes, Elías, Simeón,
uno de los Simones, David, Salomón, o sea, una serie de modelos y de ejemplos, no siempre tan santos como quisiéramos, pero ahí están en la santidad y en la vida de cada día. Esto, la Pascua originalmente era una fiesta de la primavera en la que los pastores ofrecían las primicias de sus rebaños y los labradores los primeros frutos de sus campos. O sea, la fiesta es antes de formar el pueblo. Pensemos una cosa, durante el invierno las pasaban difíciles. Durante el verano también, no había aire acondicionado. Pero durante el invierno era difícil encontrar pasto para las ovejas, encontrar refugio entre las tormentas de arena. Y miren, déjenme decirles, me tocó una vez yendo a Petra, en Jordania, regresando de Petra a Amman, nos cogió en pleno mes de diciembre, el 21, 22 de diciembre, nos cogió una tormenta de ladito, una tormenta de arena, y ahí yo le cuento, pero cómo se pasan y demás. Además que estábamos cerca ya de la ciudad y cerca de un refugio de camiones, ahí nos pudimos aguantar una horita más o menos, hasta que pasara un ramalazo de la... Entonces eso lo hacen los pastores, pasan los pastores escondidos en el desierto para que no les lleve la arena, no les lleve el viento, y pueden estar 2 días, 3 días sin moverse. Entonces, cuando pasa todo eso hay que hacer una fiesta porque en la primavera y en la Pascua y en el verano no suele haber, los tormentos son otoño e invierno, no en primavera, verano. En la primavera surgen ya las primeras ovejas que están naciendo, las ovejas pascuales, las ovejas del paso. Pascua significa Passover, el paso de Dios por la vida. Entonces, ¿qué mejor Pascua que la de Cristo resucitado, la que resucitó por nosotros? Entonces, va a ser la primera gran fiesta, una fiesta de primavera que los pastores ofrecían a las primicias de su rebaño. O sea, las primicias del rebaño, pensemos una cosa, las ovejas tardan 3,5, 4 meses de gestación. O sea, más o menos las preñaban en el otoño, de manera que pasaban el otoño y el invierno preñadas. Y ya los primeros frutos surgen en la primavera, el primer fruto de la vida. Ha pasado el invierno, ha pasado el frío, ha pasado las vicisitudes. Ahora podemos entonces empezar a celebrar. Se celebra inmolando un cordero con una serie de características, tiene que ser de una determinada forma, hay que matarlo de otra forma, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es el sentido de la vida. Que tiene un animal que se alimenta de leche, un sentido de ternura, un sentido de alegría, un sentido de familia, de una familia que nace. Entonces eso es lo que ellos celebran. Los primeros frutos de su campo los labradores, los primeros frutos en esa zona, pero son los limones, me parece que son. No recuerdo ahora exactamente qué es lo primero que se da en los pastores, los agricultores. Pero son frutos de la tierra. Pero siempre hay que ofrecer a Dios. Siempre es la oferta de Dios la que prima, la que vale, la que funciona y demás. Con el paso del tiempo, la fiesta de Pascua adquirió un sentido histórico. Entonces, el sentido histórico para el judío es en memoria, el memorial, el recordar. Al fin y al cabo, para nosotros la historia es el recordar acontecimientos parciales, imparciales, eso ya es otra cosa. Entonces, el recuerdo y por eso la celebración de la Pascua judía y la Pascua cristiana debería de ser. Por ejemplo, vamos a poner la Pascua cristiana. La celebración de la vigilia pascual del sábado santo. Si fuéramos a ser honestos con lo que manda la liturgia, habría que leer, son 9 lecturas. Entonces, ¿qué es lo que nos dan esas lecturas? La memoria de la creación del mundo, del éxodo, de los mandamientos, de la muerte y la resurrección de Jesús. O sea, las lecturas que se leen en la liturgia de la misa son memoria. Nos trae la memoria de lo que estamos celebrando, pues no sé, Navidad, la memoria del nacimiento de Jesús. Estamos celebrando los Santos Reyes, la memoria de la manifestación, la epifanomai, la epifanía, el manifestarse ante el mundo.
Ellos lo hicieron a unos individuos determinados y lo está haciendo también Dios con nosotros. Se manifiesta, pero sobre todo podríamos decir, en vez de cuando leemos la palabra de Dios en la iglesia, al terminarse, esto es palabra del Señor, palabra de Dios. Deberíamos de ser más honestos y más sutiles. Memoria, esta es la memoria del Señor, porque es el que nos hace, estamos recordando la memoria de lo que se dijo, de lo que se hizo, de lo que se esperó, de lo que se construyó, de lo que se destruyó. Es la memoria de la que nos trae el recuerdo. Entonces, el primer sentido histórico, memoria de la salida de Egipto y de la liberación de la esclavitud. O sea, el momento álgido de la creación del judaísmo es el paso del ángel exterminador por las casas de los judíos y de los egipcios. Aquellas casas que están marcadas son de liberación, aquellas que no están marcadas son de muerte. Entonces, esa liberación hay que recordarla continuamente. Ese es el momento álgido. Entonces, eso no es solamente liberar, pero ¿para qué? Para estar libre de salir hacia. Y por eso podemos citarlo en la Eucaristía, en la vida nuestra cristiana y demás. Vamos ¿a dónde? Simplemente a anunciar la liberación, a liberarnos. Recordamos la memoria, nos dice cómo hay que matar el animal, con quién tenemos que compartir, etcétera, etcétera, etcétera. Lo recordamos. Y eso nos va a llevar al desierto. El desierto es el lugar del encuentro, el encuentro de uno mismo con uno mismo, de uno mismo con Dios. En ese desierto que no hay nada más que arena, no hay nada más que... Muchas veces tenemos la equivocación de pensar que el desierto es todo eso, arenita fina, como los anuncios de la televisión. No, eso en algunas zonas del desierto. Pero la mayoría del desierto es desierto porque no hay agua. Al no haber agua no hay plantas. Hay algunas que se resisten a eso, hay algunos animales, que solamente Dios sabe cómo viven allí. Pero es un sitio sobrio, un sitio austero, un sitio en que solamente ayudándose se puede sobrevivir en él. Pero surge la vida, surge la libertad y surge la vida. Y eso es lo que se va a celebrar, la gran fiesta de liberación va a ser esa, la celebración de la vida, la celebración de la esperanza, la celebración de la muerte desde el desierto. La fiesta de la Pascua es la más importante. La segunda fiesta en importancia es la fiesta de Pentecostés. Inicialmente cerraba 7 semanas, 50 días de la cosecha que se comenzaba a hacer durante la Pascua. Esta es la fiesta de las semanas. 7 semanas. 7 por 7, 49. 49 días más el día de la Pascua, de paso del Pentecostés, 50. Entonces, la fiesta de la semana, la fiesta de las cosechas. Más tarde se relaciona con la entrega de la Torá en la asamblea de Sinaí, se considera una fiesta de la alianza. O sea, en un primer momento, ellos celebran el paso, la salida de la esclavitud hacia el desierto. Es la vida, una nueva vida que empieza para ellos. Después celebran los 50 días. 50 es el periodo de un ciclo completo de acciones. 50 años en el desierto, 40 años en el desierto, 40 días en Noé, el número 40 se va a quedar siempre como un proceso que culmina. La fiesta de la semana se va a convertir después. Y luego, más adelante, que cuando esté más asentado, va a estar viviendo sus experiencias de tranquilidad, puede pasar con tranquilidad, es la fiesta de la alianza. La alianza que viene precedida por eso, por una entrega, una cosecha, una libertad hacia donde se puede ir con toda tranquilidad y con toda esperanza. Probablemente las primeras generaciones de cristianos ya celebraban anualmente su Pascua propia, en la misma época que la Pascua judía. ¿Por qué decimos esto? Porque han aparecido vestigios arqueológicos y vestigios culturales en el siglo II, siglo IV. Esta celebración incluía 2 o 3 días de ayuno por la muerte de Jesús, seguidos de la celebración eucarística. O sea, pensemos que no está todo dicho, no se ha puesto toda la carne en el asador, como se dice vulgarmente. Se va poco a poco descubriendo. Pensemos que la ciudad de Jerusalén ha sido destruida, han sido 17 veces y ha sido reconstruida 18. Así que es en 3000 años de historia. Recuerdo haber estado en Jerusalén, tuve la oportunidad de ir el año que se celebraban los 3000 años de la fundación de Jerusalén. Creo que fueron 2 veces ese año, en Navidad y en el verano. Y había ese ambiente de fiestas de la ciudad de David.
que es compartida por judíos, es compartida por cristianos y es compartida por musulmanes. O sea, el musulmán común y corriente, pues un hombre y una mujer tan sensato como usted, como yo, tiene un respeto hacia el judaísmo como hacia el cristianismo. Igual debe ocurrir entre los cristianos hacia los judíos. Miren, si nos fijamos solamente en los judíos por las burradas que hacen, estamos equivocados. En todas partes hay, miren, como yo muchas veces he dicho en la radio, nos dicen que fulano de tal era, que los judíos están haciendo tal masacre, bueno, pero Adolfo Hitler era católico, Stalin era ortodoxo. Entonces no podemos juzgar una religión por un individuo. Tenemos que saber qué es lo que estamos diciendo, qué es lo que estamos haciendo. Bien, siglo segundo al cuarto, la celebración incluía los Pepe de Díaz por la muerte de Jesús. Esa celebración de la muerte, que es el viernes, jueves por la tarde, es Viernes Santo, es mejor reducida eso, va a dar paso a la celebración eucarística. Todo se va a concluir con la gran celebración, con la comida. Fíjense que el comer es un hecho importante de la celebración. Se comparte, la comida es compartir. Bueno, hubieron series y largas disputas para llegar a un acuerdo sobre la fecha de la celebración de la Pascua cristiana. No fue fácil. Tal es así que imagínense que se fija la celebración de la Pascua el 25 el día del domingo, el año 325, o sea, 4 siglos después prácticamente del cristianismo, es que se viene a poner de acuerdo que el día de la Pascua es el día del domingo, el día domingo, la celebración de la Pascua, la celebración del domingo. Y así se hace pues una especie de mini Pascuas cada domingo. Por eso la celebración de la Eucaristía nunca debe ser triste, porque iría en contra de su esencia fundamental, de la alegría de la vida, la alegría de lo que estaba muerto y ha vuelto a la vida. Pero sobre todo nunca debe ser triste en 2 ocasiones, en la celebración del domingo y en la celebración del domingo de resurrección. El domingo, de hecho, cuando una fiesta triste cae en domingo, se elimina esa fiesta y se celebra el domingo. Es primera categoría el domingo. ¿Por qué? Pues el paso de Dios en nuestra vida, el paso de Dios hacia Él, el paso de la alegría de la muerte a la vida. Vamos a ver. Entonces el núcleo primitivo del tiempo litúrgico es el siguiente. Primero, el domingo como Pascua semanal, primer día de la semana, día del Señor, que se hace en memoria de la resurrección de Jesús, día de la fiesta primordial de los cristianos. Si nos lo dice el Concilio Vaticano II, en el Sacrosantum Concilio, en el número 6, nos dice, la fiesta primordial del cristiano es la resurrección de Jesús, el domingo de resurrección. El domingo de resurrección, que todos los domingos son de resurrección, ahora se ha puesto más pedagógico y más didáctico y demás, y solamente se tiene un domingo, y cada domingo, como sabemos que la gente solamente va a misa el domingo, y cuidado, a veces arrastrados, pues entonces hay que ver qué es lo que se hace con ellos. Entonces se sintetiza muchas cosas el domingo y se nos presenta. Porque el domingo no es solamente ir a escuchar el sermón del cura, no es solamente para echar la limosna, no es solamente a oír cómo canta el coro, es ir a vivir la experiencia de fe de la alegría de la resurrección y de la memoria de Cristo entre nosotros. Se hace en memoria de la resurrección de Jesús, día de la fiesta primordial de los cristianos, que es la fiesta de la Pascua del Señor. El domingo, cada domingo es una Pascua. Vamos a ver. El domingo fue llamado también por los cristianos Día del Sol, que sustituyeron el día consagrado al Dios Sol y al emperador romano para el Día de la Memoria de Jesucristo, Sol de Justicia y Señor de los Señores, el día consagrado al Señor. Ya lo hemos dicho anteriormente en nuestros momentos, el primer día es el día de la semana, el Día del Señor. Y el Señor para ellos, para los romanos, en una institución romana, greco-romana, era el día de Dios, el Dios que tocara de turno, el Dios Nerón, el Dios Agripa, el Dios Calígula, porque ellos endiosaban a los emperadores, más en lo que la fiesta que estuvieran celebrando. Entonces los cristianos hacen al contrario. Vamos, ¿qué día es el Señor? Para nosotros es el sol de justicia. Si quieres ser el Señor de los señores, Jesús resucitado.
Por tanto, va a ser un día consagrado al Señor, el primer día de la semana. Se empieza la semana, como aquel que dice, con la presentación del Señor, con el momento importante de la vida del Señor. El más importante es la resurrección, que es la Pascua, el paso de Dios. Que vamos a estar repitiendo la palabra Pascua hasta el día después que lleguemos al cielo. Si es que vamos al cielo, si no nos sentimos, pues todo bien. Bueno, ahora, San Justino. San Justino es un tipo muy interesante. Si tiene la oportunidad de leer sus obras, es un poco difícil de conseguirlas, pero siempre se encuentran. Por ejemplo, es el autor, ustedes saben que en los años 80, en la reforma litúrgica, se incluyeron cinco anáforas distintas, 5 fórmulas distintas de la Santa Misa. La cuarta de ellas es una de las más bonitas, de las mejores, de las más cercanas al hombre de hoy, y tiene pues prácticamente 19 siglos. Y fue San Justino el que dice: nos reunimos en el día del sol, pues es el primer día que Dios creó el mundo y transformó las tinieblas y el caos. Y ese mismo día Jesucristo, nuestro Salvador, resucitó entre los muertos. Es esa, claro, porque tomando así un pedacito, pues no, es como que vamos a un banquete y tomamos un pedacito de camarón. Puede estar bien, puede estar mal, pero no, nos da una idea de cómo está la comida. Pues esto nos da la idea de cómo son los textos de San Justino. Primero que cada uno de ellos era libre de usar un formulario distinto, no está a pie de la letra que esto dice la palabra con un sentido mágico y demás. No. Eso era decir, el Señor nos quiere y esto es lo que yo me expreso. Y Justino va a ser uno de los grandes colaboradores de los apóstoles, uno de los grandes autores de textos para la liturgia. Entonces elabora y suelta y no les importa que den la fama ni los derechos de autor ni todas esas chaviendas que muchas veces entorpecen la creación literaria y la creación religiosa y demás. Esto, el actual libro litúrgico de las obras de la Iglesia Católica Romana está conformado por 2 tiempos, fuertes y por el ordinario. O sea, si dividimos todo el año litúrgico en diversas etapas, va a haber para mayor devoción y demás, va a haber 2 momentos importantes, 2 momentos claves en la vida de la Iglesia. Vamos a ver. Siempre uno es el tema está fuera del sitio. Hay que ganar 3 minutos, a ver si faltan 3 minutos. El periodo importante, el número verde al lado izquierda, segunda parte y primera parte, es el tiempo ordinario. Es lo que de 54 semanas, 34 ocupan el tiempo ordinario. O sea, nos quedan pues prácticamente 20 semanas después. 34, 54 son 20, sí. Entonces, ahí en esas 34 que quedan, se celebra el Adviento, parte de arriba, la Navidad, que son 4 cosas lo que se celebran. Esto, bautismo de Jesús, Epifanía, María Madre de Dios y Navidad. Y luego la primera parte del tiempo ordinario, se interrumpe con la Cuaresma, Semana Santa, tiempo pascual, y luego ya el resto del tiempo ordinario, todo lo. O sea, está entre la Semana Santa y el tiempo ordinario de la celebración de la vida. Bueno, nos faltan 2 minutos y medio. Simplemente, como ven, nos ha quedado mucho material, lo continuaremos. No sé cuándo es el próximo.